¿Crees que te dará tiempo a todo lo que tenías previsto? Mañana ya es jueves, ¿eh? Ojito, porque es que vinimos un viernes. Ya casi llevamos una semana aquí. Pasa volando el tiempo. Ya. Pero supongo que si la grúa puede venir la semana que viene, creo que sí dará tiempo. Porque ya tengo cortado el panel, la base del mástil, a medida. Tendría que taladrar también los tornillos, que aún no lo he hecho. Y con lo del baño, lo del mástil, me gustaría montar las placas solares, pero claro, para montar las placas solares necesito unos soportes que tampoco tengo. Quedan un montón de cosas en el motor también por hacer. Bueno, capitán, ahora que ya son las 7 de la tarde... Vamos a explicar lo que hemos hecho, que parece muy poco, pero bueno, se tenía que hacer. Hemos por fin montado el panel de la radio con el panel este, que da para cargar 4 móviles, que será más o menos los que estaremos a bordo. Luego hemos montado lo que vendría siendo el controlador de carga de las baterías. Aquí te indica en esta pantalla lo cargadas que están. Lo que pasa es que como no tenemos baterías, pues no indica nada. Pero ya está montado y funciona. Lo que tiene que funcionar, funciona. Este panel es el del inverter. Es un panel de control remoto para la vitrocerámica o las placas de inducción que planeamos algún día tener y chupar de baterías para poder cocinar. Ese es el plan. De momento el panel está montado, pero ni siquiera está montado el inverter. Pero bueno, como ya tenía que hacer este, pues hice los dos. Tenemos calefacción, agua caliente, bomba de sentina, tenemos grifos nuevos, tenemos una bomba de pie que ya funciona, que chupa agua de mar para la pica, para este grifo de aquí. Espera, la bomba. La bomba. Que tira agua por aquí, lo que pasa es que tendremos que abrirlo y limpiarlo porque no puedo subirlo. Vale. Así que nada, eso es de otro plan. Mañana tenemos que desmontar todas las ventanas porque ya hemos ido hoy a Ecumenicha a un sitio donde cortan metacrilato a medida para que con la muestra que le vamos a traer de todas las ventanas nos hagan ventanas nuevas. Sí, porque estas ya lo enseñaremos, pero están bastante agrietadas, ¿no? Sí, bueno, tienen grietas, entra agua por todos lados. Tengo unos remiendos hechos para que no entre agua, pero vamos, no podemos estar así. No. Bueno, amigos, estamos aquí, que hemos pasado toda la mañana en el sitio donde nos cortaban las ventanas. Esta mañana muy pronto Alex las ha quitado para llevarlas a que nos hicieran esto de metacrilato. Entonces, claro, como veis, esta estaba agrietada y hay un par más que también. Entonces queríamos hacerlo ya porque creo que la semana que viene va a llover, así que ya nos los quitamos de encima. No sabíamos si iban a tardar en hacerlo o no, pero finalmente lo han hecho en 2 horas. Hemos estado ahí con ellos. Ahora ya pasaremos unas fotos de cómo lo estaban haciendo. Y eso, y así está esto de momento. Así. Y ahora voy a bajar y os voy a enseñar, porque las piezas están abajo y no ha terminado de cortarlas algunas porque se ha estropeado la máquina. Ahora Alex va a terminar de dejarlo a punto y os lo enseño. Bueno, y aquí está Alex. Amigos, de dejar esto perfecto, como le gusta a él. Sí, voy a estar todo el día y supongo que no terminaré. Porque cortar esto bien es muy difícil. Me lo han cortado como han podido, más o menos a la medida, pero como tenían miedo de pasarse de corto, pues todos son un poco más largos, por lo tanto el trabajo lo tengo que hacer igual, porque lo tengo que dejar corto otra vez. Por ejemplo aquí está marcado cómo sería y esto es lo que tiene que cortar Alex. Y luego he cometido un fallo importante, que es no llevarme las piezas viejas. Aquí no hay problema porque tengo esto de plantilla, pero para las del canopy las he dejado en la fábrica y debería de haberlas traído porque ahora tendré que compararlo con el marco del canopy en vez de con las ventanas viejas, que sería lo suyo. Lo voy a cortar por donde está marcado y luego ya subiré, lo compararé y veremos a ver si cuadra o tengo que cortar un poco más. Tengo 8 por hacer. Aquí seguimos. Le queda un pelín aún. Tengo que acabar de cortar los bordes un poco más y luego lijarlos, suavizarlos.
Y nada, y con todo esto ya tendremos una visibilidad plena. Ya era hora. Tenía unas ganas ya de que se viera esto transparente. No oigo nada, así que si Daniela me pregunta algo, no... Nada, yo estoy haciendo el trabajo súper sucio, que es limpiar donde va a ir las ventanas. Así estamos. Ayer se nos hizo muy tarde, muy tarde, y no terminamos de colocar las ventanas del camarote. Bueno, las pusimos, pero faltaban cosas por hacer. Lo que pasa es que era tan tarde que ya no tuvimos que hacerlo así. ¿Y qué pasa? Que esta noche ha llovido y estos próximos días va a llover. Hemos decidido poner este toldo para acabar de poner tanto esta como la del otro lado. Por suerte, las de la que viene a ser el comedor, el salón comedor, ya están puestas, eso está todo correcto. Faltan las del canopy, pero será lo último porque total, eso no corre prisa. Y poco más, que ayer lo pasamos un poco mal hasta muy tarde, porque claro, una vez que empiezas a hacer estas cosas es muy difícil dejarlo a medias, ¿no? Tienes que terminar, y Alex es una persona pues que es muy así, si lo empieza lo tiene que terminar. Entonces, bueno, yo pasé mucho frío, pero ya está. Hoy es otro día y ya veremos. Por aquí viene el señor. No veas, tengo unas agujetas en todo el cuerpo que no te lo aguantas. Y aquí ando, que al final ayer no corté ni siquiera bien. He estado rectificando aquí un poco las esquinas. Así que en esas ando. Por fin ha parado de llover, eso lo primero. Pero por fin están las ventanas del camarote de popa. Ay, lo que ha costado. Esto también, ya está. Porque obviamente ayer por la noche no grabé nada, pero madre mía, estábamos los dos desesperados. Pero bueno, ya está. Y ahora Alex está terminando de quitarles el plástico por dentro y yo no tardaré en ponerme a cocinar. Porque es verdad que estos días no estamos comiendo mal, porque estamos comiendo bien, en plan ensaladitas y tal. Estamos comiendo mejor que cuando voy a comer. Sí, estamos comiendo cosas rápidas, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Pero bueno, la cenita va a ser un poco más currada. Bueno amigos, yo me he venido arriba y estoy haciendo una sopa rellena de Navidad, muy típica de Mallorca, con unas patatas que van a ir al horno, y he puesto ya en el horno un pollo relleno, ¿sí? Y Alex, no se me va a ver, sigue por aquí terminando esto. ¿Se ve algo? Sigue terminando las ventanas del canopy, que yo creo que ya están. Y así estamos. Nos estamos comiendo aquí un redondo de pollo y nos hemos comido una sopa de galets mallorquina, pero ya sopa está en nuestro estómago. Rellena, sí, sopa rellena. Sopa rellena, es pasta rellena de carne picada. Sí, y bueno, eso, que muchas gracias a todos en general por los buenos deseos, los comentarios, por darnos consejos, y que espero que os sigan gustando los vídeos, y con ganas ya de tener el barco en Dublín, de vivir en él y tener más cosas que compartir también. Y de tener más tiempo y poder dedicarle con más detalle a las cosas que estemos arreglando, porque el problema que tenemos es que aquí necesitamos ir deprisa y arreglarlo cuanto antes mejor, ¿no? Y a veces es un poco estresante. Daniela se enfada conmigo porque me paso demasiadas horas, pero es que quiero terminarlo porque si no veo que este barco no va a salir de aquí. Con tanto esfuerzo y sudor, a pesar del frío que hace, sí, pues las cosas yo creo que están saliendo como tocan. Sí. Pues nada, eso. Nos vemos el siguiente domingo con otro vídeo más. Hasta luego. Para siempre.